Soy Pastor Romero, y lo invito a estudiar la palabra de Dios. Lo siguiente está basado en mi respuesta a una pregunta de los lectores. Me preguntó. Sobre el versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis, leemos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Pregunta. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que si está hablando, antes del arrebatamiento, o después del arrebatamiento. Antes de responder a la pregunta sobre el texto específico, es importante definir dos eventos que ocurrirán durante en el mismo período del texto específico. A continuación analizaremos en dos secciones principales de Apocalipsis capítulo 7, 1 al 17. Comencemos. 1. El sellado de los israelitas, Apocalipsis 7, 1, 8. 2. La salvación de los gentiles, Apocalipsis capítulo 7, 9, 17. Sección 1, Apocalipsis 7, 1, 8. El remanente de Israel preservado, 1, 3. Estos escogidos en la tierra son preservados de los juicios de la tribulación que caen en el mundo al final del tiempo. Es decir, en el punto medio de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Esto implica que acontece en la fase después del arrebatamiento de la iglesia. Esta preservación está simbolizada por un sello, Efesios capítulo 1, 13, 14. Es una preservación pública, pues los siervos de nuestro Dios han de ser sellados en sus frentes, sin esconder un discipulado secreto. El ángel que sella ascendía desde el este, del lado de Palestina para un observador que esté ubicado del lado del mar Egeo, Apocalipsis 1, 9, 11. Se especifica el número de israelitas sellados, versículo 4, 8. Se trata de israelitas terrenales que viven en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, que habló el profeta Jeremías capítulo 30, 5, 7. Si bien han cesado las genealogías tribales, Dios sabe quiénes constituyen las tribus y dónde están, según el profeta Isaías 11, 11, 16, y preservará un remanente escogido, incorporándolos al reino restaurado, Hechos 1, 6. El hecho ocurrirá cuando se cumplan los tiempos de los gentiles según Lucas 21, 24, una vez completado el número de gentiles, Hechos 15, 14, Romanos 11, 25. En la enumeración quedan omitidas las tribus de Dan y de Efraín, probablemente debido a su complicidad con la idolatría, Deuteronomio 29, 18, 21, Primera de Reyes 12, 25, 30, y Ezequiel 48, 1, 7, 23, 29. Comparece lo que describe Apocalipsis 14, 1, 5, primero. Se refiere a este mismo remanente, la identidad de los 144.000, versículo 1, 3. Del capítulo 14 de Apocalipsis se trata, del remanente de los judíos salvados de la muerte y de la contaminación durante el período de la gran tribulación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Versículo 4. Esto no se corrompieron por la idolatría. No pusieron su fe fuera de la cruz de Cristo, que sería un adulterio espiritual, que es la idolatría. En realidad millones de personas en la iglesia moderna son culpables de este pecado. No se encontró ninguna mentira en ellos, son intachables. Estos 144.000 son lo que vinieron a Cristo en la primera mitad de la gran tribulación. Estos son idénticos a los israelitas de Apocalipsis 7, 1, 8, que fueron sellados para ser preservados de la muerte durante la gran tribulación. Apocalipsis 7, 3. Pertenecen al Cordero y tienen su marca en la frente. Habiendo pasado por la gran tribulación, su canto a la gracia de Dios es un cántico nuevo, canto de redención al precio de la sangre del Cordero, Romanos 3, 24. Segundo, su carácter y destino, versículo 4, 5. Su piedad práctica queda demostrada. En primer lugar, su separación, en pureza virginal, de la maldad de idolatría que los rodea, Apocalipsis 9, 20, 21. 2. Su obediencia y discipulado, versículo 4. 3. Su redención, versículo 4. 4. Su destino, versículo 4, para ser primicias para Dios y para el Cordero, personajes importantes del reino terrenal que se aproxima, cuando todos se inclinarán ante Dios y el Cordero. 5. Su veracidad, versículo 5, al perseverar en la verdad de la palabra de Dios tanto por profesión como por su forma de vida, cuando todo el mundo cree la mentira del diablo, segunda de Tesalonicenses 2, 11. Ellos, como mencionó al principio de Apocalipsis 7, 1 al 8, en su primera sección se refiere al remanente de Israel.
Estos judíos son sellados, lo cual significa que tienen una protección especial de Dios de todos los juicios divinos y del anticristo, para llevar a cabo su misión durante el período de la gran tribulación. El período de la gran tribulación es un período aún futuro de 7 años en el cual Dios ejecutará los juicios divinos contra aquellos que lo rechazaron y consumará la salvación para la nación de Israel. Todo esto es de acuerdo a la revelación dada por Dios al profeta Daniel, Daniel 9, 24, 27. Los 144.000 judíos son una clase de primicias Apocalipsis 14, 4, del Israel redimido, lo cual ha sido previamente profetizado, Zacarías 12, 10, Romanos 11, 25, 27, y su misión es evangelizar al mundo, proclamar el evangelio durante el período de la gran tribulación. Como resultado de su ministerio, millones vendrán a la fe en Cristo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 9. En la segunda sección de Apocalipsis 7, 9, 17, se refiere a la salvación de los gentiles. Sección 2. La salvación de los gentiles. Preservación de los gentiles escogidos, versículo 9, 14. Esta multitud de personas salvadas es un cuerpo escogido de gentiles, como el cuerpo escogido de los judíos, versículo 1, 8, que serán preservados durante la gran tribulación de los últimos tiempos, versículo 14, para poder entrar en el reino. Al igual que el remanente sellado de Israel, demuestran que en medio de su ira Dios tiene en cuenta la misericordia, Hebreos 3, 2. Aparentemente se trata de gente no glorificada que se encuentra en la tierra, que aparecen como salvos y por ello estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, símbolo del gozo y el triunfo del milenio, versículo 9, Levítico 23, 40, Juan 12, 13. Han experimentado indescriptible sufrimiento en la gran tribulación, versículo 14, fueron salvos al confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. En su visión del cielo, Juan ve un gran número de estos santos de la tribulación que han sido martirizados por el anticristo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 9. Cuando Juan pregunta quiénes son, se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 14. Sin duda ellos han salido de la gran tribulación, Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, 51. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 12, habiendo alcanzado la salvación por medio de la predicación del Evangelio del Reino, Mateo 24, 13, 14. También llamado el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6. La felicidad del reino asegurada, 15, 17. Están delante del trono de Dios, lo cual indica su posición moral más que su ubicación, y sirven incesantemente a Dios en su templo, el templo del milenio, Ezequiel 40, 44, 15a. Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Será un tabernáculo sobre ellos? 15b, Apocalipsis 21, 3. Los sufrimientos experimentados en la tribulación pertenecerán al pasado, versículo 16, y Cristo, el pastor del reino. Ezequiel 34, 23, proveerá para ellos, 17, Salmos 23, 1, 6. Isaías 12, 1, 6. La respuesta a la pregunta es obvia. Estos son los que han salido de la gran tribulación, fase que es después del arrebatamiento. Alcanzado la salvación por medio de la predicación del Evangelio del Reino, durante la gran tribulación, Mateo 24, 13, 14. También llamado el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6. Es suficiente por ahora. Espero que no te hayas aburrido. Hasta pronto.